Queridos amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos, bienvenidas, queridísimas audiencias, muchísimas gracias por estar con nosotros, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día viernes 2 de diciembre del año 2022. Muchísimas gracias de nueva cuenta por estar acá. Nosotros nos da mucha felicidad el estar compartiendo con ustedes nuestra plataforma 4B TV. Y más cuando pues damos entrada al programa Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo, usted sabe, lo conducen, sus titulares son Marta Elvia García, ella es licenciada en Derecho, activista social, académica jubilada y socia fundadora del colectivo Plebiscito por el Agua acá en Baja California. Pero también está Santos Molina, Urbina, perdón, que está en este momento pues atendiendo otras actividades de carácter académico, un conversatorio que tiene también allá en San Luis Potosí, en Guadalajara. En Guadalajara, sí, cierto, en Guadalajara. Le mandamos un afectuosísimo saludo. Y pues bienvenida, Galicia Aragón, me da mucho gusto también saludarte con nuestro nuevo uniforme acá de Cuatro Vientos, amigos y amigas. Pues acá estamos hasta de cuellito para... ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Bueno, ya conocen a Javier, siempre haciendo bromas. Pero ya en serio, ya hablando en serio, en plata, como dice López Obrador, pues nos ha convocado Marta Elvia a tratar un tema que es de muchísimo interés para el desarrollo de la democracia en el país, porque esta reforma político-electoral, esta reforma constitucional que propuso López Obrador y que fue elaborada, redactada en su propuesta original por Pablo Gómez y por Horacio Duarte, se plantea no nada más el problema de la democracia electoral, sino la democracia política en general en el país, la profundización de la democracia, pero se requiere una reforma constitucional para llevarla a cabo, y ya la oposición unida, el PRIAN, RD y Movimiento Ciudadano, ha dicho, no vamos a votar, vamos a rechazar esa reforma constitucional, y la minoría que tienen en el Congreso les da la facultad suficiente, ¿verdad? Alcanzan el tercio para vetar la reforma constitucional, para rechazarla. Y el presidente de la República ha preparado un plan B que consiste en una serie de cambios a las leyes electorales, pero de mucha menor profundidad. Son importantes, pero no como lo sería la reforma constitucional. Y estos cambios los puede realizar en su plan B con el voto simple, la mitad más uno, que eso sí lo tiene el Morena y sus aliados en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, en eso estamos. Vamos a platicar con Marta Elvia, a quien le damos la bienvenida, a quien nos da muchísimo gusto tenerla de nuevo con nosotros en su programa, en este espacio que nos tocó estar con ella en el inicio y después invitar al maestro Santos Urbina que se incorporara. Vamos a platicar con Marta Elvia, que es maestra, es activista y es abogada, y vamos a platicar en qué consiste los puntos fundamentales de la propuesta constitucional. Si no se aprueba, ¿quién tendrá que responderle al país de este atorón a la posibilidad de avanzar hacia una democracia mayor? Y si no se aprueba, ¿qué posibilidades tenemos de sacar algo más, lo más que se pueda, de una reforma a las leyes secundarias, a las leyes electorales de nuestro país? Adelante, Marta, te escuchamos con mucho gusto, con mucho interés. No sin antes subrayar que este es el tema que está ahorita vigente en la discusión parlamentaria, y que pues se va ya a discutir en sesión plenaria, y que se van a hacer muchos dimes y diretes entre los legisladores, pero que lo que nos interesa es que la gente tenga mucha claridad, y usted que nos está escuchando, nos está viendo, tenga mucha claridad
sobre en qué consisten realmente las propuestas, porque la discusión parlamentaria está muy sucia, está llena de las mentiras, de las distorsiones y de las conveniencias partidistas, y si uno se mete nada más a ver qué dicen los diputados, téngalo por seguro que se va a perder. Va a perderse en un pantano, ¿verdad? De guerras de lodo, donde se avienten bombas de lodo unos a otros, y nos interesa que quede claro cuál es la propuesta, porque tarde que temprano nuestro país tiene que avanzar a una propuesta como esta, si no esta, lo más cercana a esta propuesta de profundizar la democracia político-electoral en el país, y que las elecciones sean menos costosas, y que desaparezca esta casta dorada que nos está chupando la sangre, ¿verdad? Con el erario que se lleva desde la cúpula del Instituto Nacional Electoral y los tribunales electorales. Adelante, Marta, bienvenida a tu programa. Muchas gracias, Olguita y Javier, y muy buenos días a ustedes y a Cuatro Vientos, a Vientos del Pueblo. Es otra vez un gustazo estar aquí con todos ustedes, con el público. Pues sí, el tema que hemos elegido hoy es muy importante, es fundamental para continuar el avance de la Cuarta Transformación. Tenemos necesariamente los mexicanos que darnos una legislación electoral más democrática y sobre todo, como tú lo has dicho, que no sea tan pesada, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, que no le cueste tanto dinero al erario, que podamos, como otros países, porque creo somos de los que destaca por una democracia, como se dice coloquialmente, más cara, que podamos tener una vida democrática que no se mida en pesos y centavos, ¿no? Sino en conciencia política, en educación política, y sobre todo que no dé cabida a la corrupción que campea en el mundo de las relaciones y de la vida electoral. Muy bien, Marta. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la reforma constitucional? Suponiendo que hubieran las condiciones para que se sumaran los 2/3 de votos, ¿qué tipo de reforma tendríamos? ¿En qué consiste? Como tú lo has dicho, me parece que ya señalaste lo fundamental. El presidente López Obrador ha puesto énfasis en el número de legisladores. Ese es un punto que actualmente sabemos en la Cámara de Diputados son 500 los diputados, y su reforma propone reducirlos a 300 diputados. La Cámara de Senadores actualmente son 128 y su reforma propone reducirlos a 96 senadores. Igual una reforma en el INE, estoy hablando nada más del aspecto cuantitativo. En el INE actualmente son 11 consejeros electorales, el consejero presidente y 10 consejeros electorales, entre los que están los que tienen voto, los 7 consejeros, los consejeros que tienen voz y voto, los representantes del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos, un secretario ejecutivo, toda esta formación que integra el Consejo General del INE, también reducirlo básicamente de 11 a 7 consejeros electorales. Por supuesto, también el presidente propone una reducción en los salarios, que se respete el artículo 127 de la Constitución, que actualmente se está violando, que establece que ningún funcionario público puede tener un sueldo superior al que tenga el presidente de la República. El artículo lo dice con toda claridad, pero bueno, cuando
el presidente López Obrador al inicio de su administración lo quiso hacer valer, pues estos se ampararon, ¿no? Los miembros del Consejo General del INE, como se ampararon los propios ministros de la Suprema Corte y de otras dependencias. Esto se fue a una suspensión y ahí están amparados. Todavía no se resuelve el fondo del asunto, pero la suspensión les está dando para terminar el periodo el periodo de los consejeros actuales y quizás también hasta la administración actual, ¿no? El gobierno del presidente López Obrador. Pero sí me gustaría, aunque parezca un poquito fuera del tema, leer el texto del artículo 127 que dice: los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Y nos vamos a la fracción 2 que dice: ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Entonces, estas personas que integran actualmente el Consejo General del INE, que son los consejeros electorales, en primer lugar su consejero presidente, tienen un sueldo de 400,000 pesos mensuales, por lo menos. Además, pues, de otras grandes prestaciones que se han dado, que de verdad pues, erosionan el presupuesto anual del gobierno de manera importante y que no, en realidad, no es justo, ¿no? Como lo ha dicho el presidente, un gobierno rico en pueblo pobre. Bueno, y este aspecto de la reforma constitucional, que sería el plan A, pues no se puede ahorita resolver, porque es una reforma necesariamente constitucional. Está todo esto perfectamente establecido en la Constitución, fundamentalmente en el artículo 41 de nuestra Constitución, que es un artículo muy extenso, con 6 fracciones, sus apartados, incisos, enorme. Ahí se regula en gran medida todos los aspectos de la estructura electoral de nuestro sistema, pero también están los otros artículos como el 52 de la Constitución, que establece el número de diputados, ¿no? Y sus 2 sistemas o sus 2 principios de mayoría relativa y de representación proporcional. También está el artículo 56 que establece el número de senadores de 128, ¿no? Dos senadores por el principio de mayoría relativa y uno de primera minoría. Así que todo esto está establecido en la Constitución, de manera que en el punto tan importante de disminuir el número de legisladores, no se puede lograr a través de una reforma exclusivamente en las leyes secundarias, o sea, el plan B. Eso es imposible. Y así podríamos ver muchos otros aspectos fundamentales. Por ejemplo, el mínimo establecido, el porcentaje mínimo establecido para conservar el registro electoral de un partido político, ¿no? Que tiene que obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales, conservar ese porcentaje de votación para que no se le cancele su registro. Pues eso también es materia constitucional, no se puede modificar. No hay manera, pues, ni siquiera de
de cambiar las condiciones y circunstancias, porque la Constitución es muy precisa. En realidad, toda la legislación electoral está en la Constitución, ¿no? En las leyes quedan las cosas instrumentales, procesales y cosas menores como requisitos para esto, requisitos para lo otro, pero lo fundamental, o sea, por ejemplo, aquí en el caso el tema del financiamiento de los partidos políticos, que es otro tema pues muy importante por lo oneroso que resulta en la carga terrible que significa sostener a los partidos políticos. La Constitución establece inclusive los aspectos por los cuales ha de dárseles el financiamiento, ¿no? Y luego establece las reglas o fórmulas matemáticas, se puede decir, o las fórmulas por las cuales se ha de fijar los montos o de dónde van a resultar los montos de los tres aspectos que son a los partidos políticos, de acuerdo a la Constitución. Se le dan administraciones destinadas a lo que se llama el sostenimiento ordinario permanente, sus actividades ordinarias permanentes. Y luego también se les da por el otro aspecto que es el de las campañas electorales, propiamente dicho, los momentos de las campañas para promocionar o tendientes a obtener el voto, ¿no? Y luego también se les da por otro aspecto que es el que se le llama de carácter específico, que son todas aquellas actividades tendientes a su educación política, a sus gastos editoriales, etcétera. Así que por estos tres aspectos reciben financiamiento establecido en la Constitución, con todo y las reglas, las cuales han de fijar el monto o de dónde ha de resultar la cantidad para cada partido. Es imposible que una reforma legal o solamente las leyes secundarias cambie esta situación. O sea, seguiría siendo costosísimo mantener a los partidos políticos que puedan continuar vigentes si se respeta ese mínimo del 3% de la votación que se haya obtenido en la última de las elecciones federales. Así que, bueno, en esta primera entrada concluyo de que, participación concluyo de que una reforma de plan B, o sea, a cambio de o en sustitución de la constitucional, pues no resolvería los objetivos. Sí, se queda muy pobre el avance, ¿no? Muy pobre, y sí. No, serían cosas menores, yo no digo que no sean importantes, pero me parece a mí que, bueno, la conclusión la sacaríamos al final, pero me parece a mí que no sería el momento ahorita de intentar una reforma ni siquiera del plan B, porque como un año antes de las elecciones no se pueden hacer reformas en la materia. Entonces, bueno, también está el tema ese de que la oposición iba a impugnar todas estas reformas, y estas impugnaciones retrasarían tanto la resolución definitiva que seguramente no se iba a estar a tiempo ninguna de las reformas que se intentaran. La reforma esta del plan B, se ha dicho ahora muy recientemente, hoy la nota desde ayer, que se interpondrá o se presentará hasta abril de 2023, así es de que ya se retrasa más el momento, ¿no? De empezar el debate concreto de esta reforma. Sí. Se sabe que para el próximo día 10 de diciembre, antes del 10 de diciembre... No, ya anunciaron que hasta abril. Ayer, Mier, el coordinador de la bancada de Morena, ayer por la noche, salvo que haya sucedido algo en el transcurso de hoy en la mañana,
pero ayer por la noche anunciaba que iba a ser presentada. Una semana después. ¿Sí? Iba a ser presentada máximo el día 10, ahí ante el Congreso. Ya el debate, pues sí, podría generarse hasta el próximo, no sé, hasta la próxima sesión ordinaria de sesiones ahí en la Cámara, en el Congreso de la Unión. Lo cierto es que, para precisar qué tan pequeña quedaría reducida, ustedes acaban de decir todo lo que contiene, que contiene la reforma original que se presenta, que ya fue rechazada por la mayoría de los partidos en la Cámara, los partidos de oposición, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, perdón, a nivel federal, pues obviamente no alcanza los 2/3 de los votos requeridos para poder avanzar claro. a la República, pero ¿qué se limitaría finalmente la posibilidad de reformar las leyes secundarias de la Constitución en materia electoral? Es muy sencillo, ayer mismo Mier lo dijo. Miren, lo único que nos podemos es poder delimitar las atribuciones entre los organismos electorales locales, estatales, para que no existan duplicidad de funciones, que era una de las cosas que también se quería eliminar con la reforma constitucional, y también que se genere un ahorro en el gasto para los procesos electorales de aproximadamente 3,000 millones de pesos. Eso, a eso se reduciría a eso. una modificación a las leyes secundarias. Así es. Bueno, me parece que es muy importante mencionar lo siguiente. La reforma constitucional fue propuesta el pasado mes de abril. Si hubiese habido una actitud positiva por parte de la oposición para sacar adelante la reforma con las propuestas que quisieran agregarle, pues estaría perfectamente dentro de los tiempos legales para las elecciones. No me refiero a las del 2023, sino las de 2024. Y creo que aquí el problema es que se había tomado ya un acuerdo por parte de la oposición, del bloque que encabeza, que fundó y encabeza en los hechos el oligarca Claudio X González. Se ha tomado la decisión de frenar las propuestas de López Obrador en el poder parlamentario. Y de ahí ha sido prácticamente imposible moverlos. Votaron en contra de la reforma eléctrica, hay que recordarlo, la reforma constitucional que nos hubiese permitido el rescate completo de la Comisión Federal de Electricidad y avanzar en la soberanía energética del país. No lo quisieron hacer. Ahora no quieren votar esta reforma, a pesar de que, según dio a conocer el periódico Reforma y otros medios que son totalmente afines a la oposición, o dicho de otra manera, totalmente contrarios al presidente López Obrador, dieron a conocer sus propias encuestas que coincidían con la encuesta que escondió Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, había mandado a hacer desde septiembre pasado una encuesta en la que se mostraba cómo en los puntos más altos, las propuestas más importantes para los mexicanos, 9 de cada 10 estaban de acuerdo con la propuesta del presidente López Obrador. En otras iba disminuyendo a 8, 7 de cada 10, pero en general, en promedio, de 8 a 9 de cada 10 mexicanos encuestados estaban de acuerdo con la propuesta del presidente de la República. Y tan fue así que esa encuesta la escondió Lorenzo Córdoba, y fue hasta que dentro del mismo INE representantes de Morena exigieron transparencia, información, apertura, y pues se mostró la realidad que Lorenzo Córdoba, que habían salido a defenderlo a las calles días antes los partidos de oposición con la marcha bajo la consigna "el INE no se toca", pues es una persona sumamente antidemocrática y que actúa a sabiendas de que sus propuestas van en contra de lo que desea la ciudadanía. ¿Qué es lo que apoyan los ciudadanos? Apoyan de manera así determinante
la propuesta de que se disminuya el número de diputados y de senadores. La oposición se niega a hacerlo. Claro. Apoyan de manera determinante el hecho de que se disminuya el presupuesto que se destina al INE y a los partidos políticos, que se disminuya pues a niveles razonables, porque tenemos las elecciones más caras del mundo, de uno de los países con mayor desigualdad social, con una gran cantidad de la población en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, tiene las elecciones más caras del mundo con una casta dorada, una parte de la burocracia electoral convertidos en verdaderos millonarios, gracias a la manera en que han estado cobrando cantidades extraordinarias como ingresos, como salario y todas las prebendas de las que disfrutan. Entonces, la gente está totalmente de acuerdo en que se les recorte el presupuesto al INE, apoyan completamente que suceda lo mismo con el Tribunal Electoral, que se disminuya el número de consejeros electorales en el INE y el número de magistrados en el tribunal y se les recorte el presupuesto. Apoyan así, por aclamación general, el hecho de que se le disminuya el presupuesto a los partidos políticos. Los partidos, el INE estaba solicitando un presupuesto de 24,000 millones de pesos para 2023. Va a quedar en 20,000 millones, pero a cambio de eso no van a realizar consulta popular en 2023, que ellos lo calculaban en un costo de 4,000 millones. 20,000 millones cada año, que se incrementa de manera considerable cuando son elecciones presidenciales, es una mentada de madre para la población. Es una verdadera exageración ese cobro. Y de esa cantidad, la mayor parte se la llevan los partidos, bueno, no la mayor parte, por lo que corresponde al INE, poco más de 5,000 millones de pesos de recurso federal se lo llevan los partidos políticos. Y otros 5,000 millones de pesos se lo llevan los partidos políticos sumando las aportaciones en cada uno de los 32 estados de la República. Así es que son como 11,000 millones de pesos que se van a los partidos políticos. Y ahí que tenemos otra casta dorada, una costra burocrática, que son los dirigentes, las cúpulas partidistas, donde los dirigentes de los partidos se pelean a navajazo abierto, esa expresión de ellos, los cargos de elección, de dirección partidaria. ¿Por qué? Porque ser presidente de un partido equivale prácticamente a tener el sueldo de un magistrado de la Suprema Corte, de un ministro de la Suprema Corte, que son los que ganan más en este país. Va muy por encima del sueldo de un senador de la República, que es muy alto. Es más alto que un senador de Estados Unidos o de cualquier país europeo del primer mundo. Entonces, la gente está totalmente de acuerdo, según la encuesta que el INE mandó a hacer y que escondió, y según los estudios que realizaron después otros medios de comunicación, están de acuerdo en que se reduzca ese presupuesto. También están de acuerdo en que sea por voto popular de los ciudadanos que se elija a los magistrados electorales y a los consejeros. Esta propuesta la trae la propuesta de reforma constitucional que presentó López Obrador, y es uno de los puntos que les gustó más a la gente, porque saben, todos lo sabemos, que la manera en que se elige a los consejeros y que se elige a los magistrados es por cuotas de partido, y que son los partidos que dominan, los que se llevan la mayor cantidad de cuotas, y además han visto cómo tanto el INE como el tribunal han avalado procesos electorales fraudulentos. Entonces dicen, no, pues ¿por qué lo hacen? Porque obedecen a los intereses de quienes los ponen en esos cargos. Entonces la gente dice, sí, dice que hagan la propuesta de candidaturas por partes iguales, el Poder Legislativo,
el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Una propuesta de 20 candidatos por cada uno, y de esos 60 candidatos, nosotros, los ciudadanos, decimos quiénes quedan, ¿no? Con el voto. El que saque más votos, ese queda. Y el que saque más votos de los consejeros electorales, que ese sea el presidente del consejo. Es decir, está planteando una reforma que le da el poder a los ciudadanos, que termina con la partidocracia, que permite a los candidatos independientes participar en igualdad real de condiciones de los demás partidos con su lista de candidatos, y que por cada estado de la República, cada partido y los independientes podrían proponer su lista, y el ciudadano decir, pues fíjate, partido X, que tú estás proponiendo en el primer lugar de la lista a Juan Pérez, pero ese Juan Pérez es una persona impresentable y nosotros no estamos con ese, ¿qué crees? Nos parece mejor candidato al que tienes tú en el número 20 de tu lista, al último. Ese es el que queremos, ¿ves? Entonces, la gente podía también decidir de las propuestas que hacen los partidos, a quiénes son a los que les prefieren, a quiénes le dan el voto. Lo mismo para los magistrados. Entonces, toda esta reforma que ubicaría a nuestro país en la vanguardia de los países más democráticos, porque son fórmulas que ya se aplican en muchas naciones, no se las están inventando, no son locuras ¿cómo le dijeron? Del indio de Macuspana, sino que son estudios, conocimiento de patarrajada, estaba sustentado en estudios de sistemas electorales muy avanzados de otras naciones del planeta, y que por eso fue que López Obrador le pidió a gente tan experta como Pablo Gómez y Horacio Duarte que ellos se encargaran de elaborar la iniciativa que él avala y la presenta como titular del Ejecutivo. Quería mencionar todo esto, Martita, porque creo que vale la pena subrayar una y otra vez que hay prueba, hay encuestas, hay datos verificables de que los apoyamos esta propuesta constitucional, y que si no se cumple, si el PRI, si el PAN, si Movimiento Ciudadano, si el PRD votan en contra de esta reforma constitucional, como dijeron que lo van a hacer, estarán votando de nueva cuenta en contra de los intereses democráticos de la población, de lo que ahí nomás faltaría otra demanda o aspecto que señala la propuesta del presidente, que es eliminar a los organismos, a los OPLES y a los tribunales locales. Públicos locales electorales, y también a los órganos jurisdiccionales locales, porque finalmente todo lo resuelve el INE, finalmente. Y las resoluciones van y terminan en las salas regionales o en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es de que sostener a los OPLES y sostener a estos organismos jurisdiccionales en cada estado de la República es una carga terrible, muy costosa, muy onerosa e inútil. Es para que, pues, darles plazas o empleos a funcionarios de esa casta dorada. Para que los partidos tengan más cuotas de poder. En los estados de la República, exactamente. Y pues más corrupción, más parasitismo, etcétera. Es una reforma que urge y que solamente un mal mexicano, una apátrida, podría estar en contra de ella. A mí me parece que esta reforma o esta propuesta, si bien no va a pasar porque no tenemos las 2/3 partes de los miembros del Congreso de la Unión a nuestro favor, o sea, a favor de la verdadera izquierda, de la verdadera transformación.
sí está muy bien que se esté planteando y que esté en el debate público. Está, si ustedes se dan, me parece que están de acuerdo conmigo que se está dando algo parecido a la reforma energética, ¿no? En que no solamente se hizo un foro legislativo que se transmitió en vivo por la televisión pública, sino que el presidente estuvo dale y dale y dale como el primer, pues es que es el primer parlamentario que tenemos nosotros y el primero en el debate, ¿no? Y impulsando esta reforma y este debate, de manera que el pueblo se fue informando, se fue enterando, se fue interesando y empezó a hacer suya la propuesta. Y claro que esta sí que era más urgente, la reforma energética, y logró, por fortuna, pasar el plan B, porque no logramos la reforma constitucional, pero sí se logró, y esto finalmente se resolvió en la Suprema Corte. Y se resolvió lo fundamental para fortalecer a las empresas estatales o públicas del petróleo y de la electricidad, ¿no? Pemex y la CFE. Pero ahora en esta otra reforma o en esta otra propuesta, pues estamos en otro momento. Parece que el tiempo, no solamente las condiciones numéricas del Congreso a favor de las fuerzas democráticas, sino el tiempo mismo, ¿no? El presidente ya, a este gobierno solo nos quedan pues prácticamente 2 años. Y tenemos la limitante de la ley para que no se haga ninguna reforma un año antes de la próxima elección. De manera que parecería. Oye, Marta, pero eso puede llevar un transitorio para aplicarse a la elección de 2024, no de 2023. Podría resolverse así, pero digo yo que de todas maneras, aun cuando haya muchos factores en contra, es muy bueno que se esté dando este debate. Está el presidente, por eso lo vemos tan tranquilo, pienso yo, es mi opinión. Él nunca se muestra desesperado, ansioso, sino que está sereno llevando a cabo el debate como si fuera posible sacarlo ya ahora mismo, ¿no? Porque sabe que está en esa tarea educativa, pedagógica, de crear conciencia, de crear educación política, y de que el pueblo una vez más haga suya esta propuesta, haga suyas estas exigencias, estos reclamos en materia electoral, de tal manera que adentre en cada ciudadano esta reforma, esta propuesta, que para la campaña presidencial, inclusive estas elecciones que vienen en los estados de Coahuila y del Estado de México, no se acepte a un candidato que esté en contra de esta propuesta. Es decir, que el candidato, el próximo presidente de la República, fundamentalmente, sea votado, o sea, sea el que de las preferencias de todo México, de todo el pueblo de México, aquel que levante la bandera de esta reforma electoral. El que le dé la espalda a esta reforma, a estas propuestas, no podrá obtener el voto de los ciudadanos para presidente de la República del 2024. Ese será nuestro triunfo. Si hoy no la ganamos, la vamos a ganar para entonces. Para mí es un doble triunfo, porque es un desafío para los próximos candidatos a la presidencia de la República, y es una bandera que solamente va a poder levantar, hacer suya, alzar el candidato de este movimiento de la Cuarta Transformación. De manera que, y luego, no solo le va a jalar votos, le va a jalar
el apoyo de las grandes mayorías, sino que luego se va a cristalizar o se va a materializar en el próximo sexenio necesariamente, ¿no? Marta, llevamos ya 41 minutitos de programa. Rápidamente voy a hacer nada más una pequeña reflexión y voy a dar dos datos de dos personajes que también están muy directamente involucrados en el tema de la reforma electoral, lo que han estado haciendo las últimas 24 horas en esta materia. El comentario es, los partidos de oposición, los grupos oligárquicos que están financiando a estos partidos políticos de la oposición, esta ultraderecha mexicana que se está reorganizando, incluso intentando ya crear y anunciando que van a crear su propio partido en México para acabar con la derechita cobarde que sabemos ahora que viene también de una miniserie española muy interesante que se llama García, que es una lucha también en contra del fascismo allá, una versión cómica, también muy interesante de los españoles con relación a los gobiernos de ultraderecha y de derecha que han estado padeciendo en las últimas décadas. Una serie de Netflix, estás hablando. Netflix. Y obviamente también unos partidos de socialistas híjole, que dan vergüenza por la forma en cómo han estado también gobernando. Los delitos entre comillas. Entre comillas, sí, claro. Pero tienen un rato, mi estimada Marta, en que no se han dado cuenta que las cosas están cambiando en nuestro país desde hace ya varias décadas y no han entendido y no han asimilado el golpe tremendo que se les dio en el 2018 por parte de más de 30 millones de mexicanos que votaron por una alternativa que fue persistente, que ha sido congruente y que se generó esa opción política gracias también pues, a las luchas que ha emprendido el pueblo mexicano en las últimas 5 o 6 décadas, que fueron formando a este nuevo héroe nacional que es Andrés Manuel López Obrador. Y en ese ánimo no se han dado cuenta de que ellos mismos han estado cavando su tumba electoral en los pasados procesos electorales después de 2018. ¿Por qué? Porque con su oposición basada sustentada en un cinismo, en una hipocresía y en unas mentiras y realmente que ya hasta dan risa. Como eso de la desaparición del INE, pues a quién se le ocurre, ¿no? Sí, ese tipo de campañas que están ideando, que les mandan desde el extranjero. De la inteligencia del pueblo, ¿no? Sí, hoy sabemos que esas campañas incluso ya tienen un rato que las han estado asimilando de las organizaciones internacionales que el Yunque ha creado a lo largo y ancho de Europa también y en Latinoamérica, pues simple y sencillamente han cavado su propia tumba. Lo que sucedió en el 21 fue muy, muy importante, muy relevante, porque se da luego de que se cerraron totalmente a cualquier tipo de negociación con la reforma eléctrica en el país. Hay que recordar que les costó de los 6 estados que mantenían la pérdida de 4. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos que viven en esos estados, que están viviendo en esos estados, pues si tenían alguna duda de quién los gobernaba, pues ahí se mostraron encuerados. En realidad ese fue el primer striptease público que se dieron los partidos políticos. Y ahora, con esta posición también de no ceder ante nada y de evitar a toda costa que se dé la reforma electoral tal y como la propuso, finalmente lo van a lograr, la reforma electoral tal y como la propone el presidente, con la posibilidad de que incluso en la primera etapa de poder ellos enriquecer esa propuesta, y que sabíamos que había avances importantes en la negociación para que algunas de sus propuestas se integraran a la reforma constitucional. Bueno, viene el no toquemos al INE y pues se les viene abajo esa posibilidad. Y ahí siguen, o sea, y no se dan cuenta de que el próximo año esta exhibición pública, este nuevo striptease público, este nuevo encuere nacional que se van a dar ahora que entre a debate en el pleno de la Cámara de Diputados, de nueva cuenta este tema de la reforma electoral, porque sin duda alguna hay que recordar la enorme difusión que por primera vez en la historia de las transmisiones del canal del Congreso de la Unión, ustedes recordarán cuántos millones de mexicanos estuvieron al tanto de ese debate eléctrico que cavó la tumba electoral en el 2021 para estos partidos, para la oposición. Y va a suceder exactamente lo mismo
para la del 2023 en el Estado de México y en Coahuila, porque se van de nueva cuenta a encuerar en cuanto empiecen a tocar esto públicamente. Entonces, bueno, Claro. que si esa es su línea de conducta, perfecto, adelante, no hay problema. O sea, Si ya les gustó sabemos el quiénes son título desde de hace muchas traidor. décadas, pues nada más lo venimos a confirmar y ya nos da risa. Pero pues, habrá gente que crea en ellos y se va a desilusionar porque lo que ustedes están diciendo de lo que contiene esta reforma, pues son cosas elementales que los mexicanos vienen proponiendo desde hace quién sabe cuántas décadas también. Esto de los excesos de diputados tiene años que desaparezcan los plurinominales. Ahora, bueno, ahora hay una nueva figura, pero que se reduzca el número de diputados y de senadores. Eso es algo que se daba incluso, creo que desde Vicente Fox, una cosa así. Bueno, una propuesta Total. que la presentó el PAN y la presentaba el PRI ahora en 2018. Ellos mismos Sí. estaban hablando de la disminución de los diputados. Y entonces ellos han planteado una serie de propuestas de manera más limitada, pero ya las planteaban y ahora las incluye de manera más profunda la reforma constitucional. Creo también que vale la pena mencionar, Javier, que en algo de que decía Marta ahorita, quizá la mayoría de los mexicanos no lo tengan claro, pero quienes participan en las elecciones y quienes han estado en los partidos, en las casillas, saben que todos los conflictos postelectorales, todos, bueno, incluso en el proceso electoral, todas las impugnaciones que se dan, así sea del municipio más pequeño y más recóndito del país, va a resolverse finalmente siempre en el Tribunal Federal, pero pasa por un proceso en el que se plantea en el órgano electoral local y luego de ahí se judicializa y se va al Tribunal Estatal y del Tribunal Estatal los que se inconforman con la resolución se van a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y luego de las salas regionales todavía pues, se da el caso en que van algunos hasta la sala superior. Total, que finalmente termina siendo el Tribunal Electoral Federal el que resuelve hasta el caso de un candidato a regidor que se inconforma porque no le respetaron su derecho de encabezar la lista en el partido X o Z. Entonces, por eso a mí me parece que sí es muy importante enfatizar esto, por eso la propuesta de que se desaparezcan los tribunales locales, estatales y los órganos estatales para que sea un solo instituto. No se trata de desaparecer al INE, se trata de fortalecerlo a grado tal de que pueda conducir todo el proceso electoral, como ya se hacía en el pasado. Entonces, sí quería mencionar esto porque mucha gente también está mintiendo respecto a esta propuesta de la desaparición de los órganos. Bueno, mira, Olguita, de todos modos, quería decirles, esto está centralizado. Por eso que tú has ratificado, explicado mejor todavía, la última palabra la tiene los órganos federales, así está centralizado. Simplemente el tema del plebiscito, compañeros. Aquí no fueron capaces entre el Consejo General del Instituto Estatal Electoral ni el Tribunal de Justicia Electoral, que se llama así, el Tribunal Electoral de Baja California, de resolver la realización de un plebiscito para defender el agua de Baja California porque no lo considerado un tema trascendental y tuvo que llegar hasta la sala superior, la solicitud de un plebiscito en un estado de la República. ¿Y qué pasa? De que además en el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral estuvieron operadores personeros de Lorenzo Córdoba, presionando, coaccionando a los consejeros electorales estatales para que no votaran en favor del plebiscito. Y tuvimos todas las evidencias de eso. Los encerraron y les exigieron no votar a favor del plebiscito. Entonces, ¿quién finalmente mangonea a esos OPLES, a esos organismos, al menos en la mayoría de los consejeros electorales?
El Consejo General del INE, ¿no? Igual en la parte administrativa o jurisdiccional que le toca a los soples, que igual definitivamente en la parte totalmente jurisdiccional que le toca a los organismos, a los tribunales electorales de los estados. No son ellos más que los que le dan trámite a toda el proceso, ¿no? Todo el recorrido procesal necesario para que pueda llegar allá el que va a decir la última palabra. Y todo eso nos cuesta un dineral y pérdida de tiempo. Sí. Oye, Marta, bueno, yo termino la opinión que estoy emitiendo y también doy las dos informaciones. Bueno, entonces comento que esta situación, finalmente la oposición en México no se ha dado cuenta de que están cavando y siguen cavando y haciendo más profunda la sepultura en la que están siendo enterrados estos cuerpos ya totalmente flagelados y pestilentes que son los partidos de la oposición. Pero por otro lado también, y obviamente con los grupos fácticos que los acompañan o que los patrocinan, pero tampoco se han dado cuenta, ¿sí?, que con esta situación están consolidando en la idea del pueblo mexicano. No acaban de entender lo que sucedió el 27 de noviembre, de que hay una cantidad de mexicanos que cada vez están siendo más conscientes y están más convencidos de que tienen finalmente que buscar que la oposición no regrese al poder en este país, no regrese no al poder porque lo tienen, pero a una parte del poder ya lo tienen, lo siguen teniendo, pero regresar al gobierno. Y no se dan cuenta de que este pueblo está comenzando a escuchar las voces que dicen, para poder finalmente lograr las reformas estructurales que requiere este país, es tener una mayoría calificada, repito, una mayoría calificada en el poder legislativo. Sí. No se han dado cuenta de que están en peligro real en este momento ya, de que en el 2024, ahora sí, un gobierno avalado por un grupo de partidos, ¿sí?, y de ciudadanos, puedan finalmente lograr lo que pues, a la oposición le temen de una manera terrible, que es un Congreso mayoritariamente, pero con dos tercios con 2/3 las dos o más partes de los diputados con mayoría absoluta, decisión del presidente. a favor precisamente de un gobierno que entonces sí, ya no tendría ninguna oposición en el mismo Congreso para finalmente, con todo lo que ello significa, ventajas, pero también riesgos, ¿sí? El hecho de entonces de decir, ok, entonces ahora sí, meto mis reformas constitucionales con la certeza de que todas van a ser aprobadas, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Y eso no lo entienden todavía. Personajes como quién, ahí van, los dos personajes, rápido. El primero de ellos es el que regresó con la cola entre las patas al partido Morena, después de estar en España y después de estar haciendo una sarta de estupideces que de veras, híjole, de veras, es increíble lo que logra el ego, el superego. La ambición. La ambición. El gran brother de Lalito. ¿Sí? Monri, ¿no? Monri, que ayer lo veíamos ahí todo compungido. No, pues si yo soy morenista. Sí, yo soy de Morena. Si yo soy un misifú, casi le faltaba. Y entonces, ahora, ayer, ya en la noche, ya un poco repuesto, ¿sí? Después de su discurso, revictimizándose y tratando de que lo entiendan, claro, de que entiendan al lobo, los motivos del lobo, pues anuncia porque sigue siendo el coordinador de Morena, Qué pena, ¿no? En la Cámara de Senadores, sí. Ese es un asunto muy interesante, que hay que estar muy al pendiente de él. Pero dice que este plan B de López Obrador contiene, lo precisa un poco más, porque él ya vio parte de lo que se está negociando ahí mismo en el Congreso de la Unión, con el plan B, ¿sí? Dice, ¿qué es lo que ve? Prevé la fusión de direcciones del INE, el Instituto Nacional Electoral. 2, el traslado del padrón electoral al Registro Nacional de Población, el RENAPO, que era también una de las cosas que estaba buscando López Obrador. Y tercero, que los integrantes de la unidad de fiscalización del órgano electoral los nombre los legisladores. Sí, porque no sirven para nada esos, son empleados del presidente del Consejo General.
pero siguen en su rollo de sus mensajes así, medios imprecisos. Dice, vamos a dar el paso al proceso legislativo de la reforma electoral que nos llegue ahí en el Senado, el tiempo que requiera. No hay prisa. Privilegiamos la discusión y la calidad de la legislación por encima de plazos. Sí, la calidad de la discusión. Lo vimos precisamente en la reforma eléctrica. Vimos la capacidad del diálogo, ¿sí? Pero Javier, ¿cómo lo va a hacer? Pero ¿cómo va a ser todo esto? ¿Del brazo de Santiago Krill recorriendo el país? O sea, del brazo Yo de creo la que ya no lo va a hacer. Yo creo que ya no va a ya recorrer no. el país con Santiago Krill. No, porque ya Santiago Krill le dio una patadita ahí. ¿Sabes qué? Pues bienvenido, pero pues no vas a ser candidato a presidente. Ya tenemos ambigüedad otros. Por eso regresa todo mustio. Se quedó en Ya el Santiago Sí, ya, dijo, ya, ¿sabes le dijo. qué? Puedes venirte al PAN, puedes venirte a la coalición, pero no ser el abanderado. Así se lo dijo Santiago Krill. Por eso regresa con la colita entre las patas. Por eso. Pero el segundo actor, pues es Alito. Moreno Alito. Porque ahora con todo esto, ya también Mier, el coordinador de la bancada ya en la Cámara de Diputados, ya anunció que a más tardar el día 15 de diciembre, el tema de su juicio político entrará en una segunda etapa. Le reactivan el tema. Y quien está, mira, sobándose así las manos, pues es Laida Sansores y su fiscal allá en Campeche. Si de eso se trataba, pues. Sí, ellos están pidiendo desde hace ya tiempo que sea desaforado y sometido a juicio. ¿Y por qué regresa de nueva cuenta a la palestra Alito en el tema de la reforma eléctrica? Porque acaba de anunciar, porque acaba de anunciar lo siguiente: son tiempos de definiciones históricas lástima que no me sale la voz como que de ahí de la noche del jaguar, del martes del jaguar. Dice, son tiempos de definiciones históricas para el presente y el futuro de México. Me pueden presionar, perseguir y amenazar, pero el PRI votará en contra de su reforma electoral. O sea, trae aquí la soga. Me pueden amenazar para tomar patriotas, pero no lo seré. Cuando sabemos que este personaje, pues ha negociado con el diablo. Y hasta el diablo. Y si no nos agarran cuerizas. Y hasta el diablo le ha dado cuerizas. Fenomenales. Cuerizas salvajes. Cuerizas salvajes. Aquí en Cuatro Vientos todavía somos decentes y no decimos lo que él dice. Pero, en fin, estos dos actores van a estar de nueva cuenta en la palestra relacionados con el tema del plan B, porque ya la reforma constitucional no va. Pero sí el tema del plan B. A ver cómo llegan. A ver si uno de ellos llega al debate del plan B, y el otro a ver si sigue siendo coordinador de Morena. Sí. Porque esa es otra cosa que hay que también exigirle a Morena. Ya estuvo bueno de estar ahí solapando. No puedes decirse, no, solamente el presidente de la República. Dándoles municiones a los traidores. En fin, oye, Marta, nada más para aclarar, porque estuve checando ahorita y efectivamente lo que se pospuso fue una semana la discusión de la reforma constitucional. El plazo es abril, pero sí. Iba a discutir el martes o miércoles de esta semana que concluye, y la pospusieron una semana más. Yo pienso que la pospusieron una semana más para hacer algo similar a lo que se hizo con la reforma eléctrica, para que el presidente tenga tiempo de elaborar el plan B. O sea, de poder plantear inmediatamente, en cuanto la minoría, el tercio minoritario de la Cámara de Diputados rechace la reforma constitucional y por no alcanzar los 2/3 no pueda entrar esta reforma en vigor. Entonces, en cuanto suceda eso, seguramente van a convocar al día siguiente, quizá una sesión extraordinaria, para aprobar de inmediato la reforma, el plan B, la reforma a las leyes secundarias. Lo que hicieron con la reforma eléctrica. Yo creo que por eso la pospusieron una semana para dar tiempo a redactar bien el plan B. Y está previsto entonces
que para el próximo martes o miércoles se discuta en el Pleno la reforma constitucional en materia electoral. Esto lo informa Ignacio Mier, que es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Dice, y se espera que a través de las leyes secundarias quede ya aprobado, ahí sí, antes del 15 de diciembre. Estamos a 2. Antes del 15 de diciembre quede aprobado el plan B. Entonces dice, el plan B va a estar listo una vez que concluya el plan A, que será la próxima semana. El martes por la mañana sesiona la Junta de Coordinación Política para definir los días en que se van a habilitar para sesionar martes, miércoles y jueves para desahogar la agenda incluida a la que se refiere a la reforma político-electoral. Esos son los últimos datos, la última información que hay, Marta. Sí, bueno, pues hay que sacarle provecho a todo lo que la Constitución delega en las leyes secundarias. Y me parece que un tema bueno, importante es el de pues las relaciones que hay, por ejemplo, o sea, la organización interna del INE, las relaciones que hay entre los organismos que lo componen y luego las relaciones que hay entre el INE y los OPLES, ¿no? En toda esa parte que está regulada por las leyes, secundarias, sí podría extraerse beneficios y no solo de tipo político, administrativo, sino también incluso económicos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver también con el Registro Nacional de Electores y con las listas nominales, con el manejo de todo el padrón electoral. Así que, pero aquí lo más importante, como también lo hemos dicho, es el aspecto político, ¿no? Todo lo que nos está dejando estas reflexiones, este debate público, esta marcha del día 27 y lo que sigue sucediendo, pues es que lo vamos a cosechar en votos para el 24, sin duda alguna, con un pueblo todavía más avanzado en todos estos aspectos de la vida nacional. Así es. Marta, pues ya tenemos 1 hora con 1 minuto. Cumplimos nuestra palabra, Marta, despedimos el programa. Ay, gracias, Olguita, gracias, Javier. Un gustazo, como siempre, los quiero mucho y aquí seguiremos humildemente con el querido pueblo en la lucha por todos estos cambios y que siga la 4T. Nos vemos el próximo viernes que nos toque programa, Marta. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto, Marta. Hasta pronto. Muchísimas gracias, amigos de Cuatro Vientos, amigos de Mexicali, como siempre ustedes saben que siempre guardamos un espacio muy especial en el corazón, en mi corazón que lo tiene ella. Ahí hay un pedazo importante de ustedes aquí en Cuatro Vientos, amigos y amigas. Muchísimas gracias para todas nuestras queridísimas audiencias y no se vayan a las 11 de la mañana. Tenemos dentro de 25 minutos, tenemos un segundo programa en vivo. Sí, así que nuevo colaborador, Marta, con el maestro José Moreno Mena, especialista en migración. Ah, qué bien, muy buena. Y es la tercera participación que tenemos con él. Premoniciones de su espacio. Y en unos minutos más empezamos con él. Sí. Gracias, amigos. Entonces, hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Sigan bien, gracias.